Vamos a continuar creando data frames en pandas. En esta ocasión vamos a hacerlo por medio de listas. También entonces podemos añadir datos utilizando las listas de Python. Recuerden las listas de Python para poder tomar esta lección. Por ejemplo, puede pasar una lista de listas donde cada una representa una fila de datos. Usar el keyword argument columns para pasar la lista de nombre de las columnas. Vamos a hacer un ejemplo. Retomando nuestro Jupyter Notebook anterior, en la siguiente fila vamos a crear y a ejecutar este segundo data frame, pero ya no dado por medio de diccionarios, sino por medio de listas. Lo llamaremos df2. Igual pd. Llamamos al mismo método anterior, DataFrame, abrimos y cerramos paréntesis para pasarle un parámetro o argumento, y en esta ocasión ya no le vamos a pasar un diccionario como hicimos antes, sino que vamos a pasar una lista. Enter para que se genere un espacio, y esto es lo que vamos a pasar, una lista de listas. En esta primera sublista vamos a crear lo que sería nuestra fila. Vamos a poner por acá John, la dirección y la edad. Lo separamos por coma a la siguiente lista o siguientes valores de la fila. Segundo sería la dirección, Maple Avenue, edad 28, y finalmente tenemos a Joe, que vive en 789 Broadway y tiene 60. Ya hemos cerrado nuestra lista. Si pueden observar, esto es una lista de listas. Tenemos una lista padre que sería la que envuelve el resto de listas, que serían 3, y es el símil de nuestras filas. Si volvemos y revisamos nuestra data frame creado por medio de diccionario, acá tenemos la primera fila, la segunda y la tercera, que pertenecen a una columna. Listo. Podemos ver la estructura diferente. Acá, por ejemplo, John, los datos de John serían John, la dirección 123 Main Street, edad 38. Los datos de Jane serían esta segunda fila y los datos de Joe esta tercera. Listo. Deben de tener en cuenta estas diferencias al momento de crear un nuevo data frame, sea por medio de un diccionario o sea por medio de una lista. Pero podrán observar que nos está haciendo falta algo dentro de este data frame. Serían nuestras columnas. Al final de la lista padre vamos a poner una coma y vamos a generar un espacio simplemente para una mejor lectura, y vamos a llamar las columnas igual y le pasamos una lista. ¿Y cómo eran los nombres o cuáles eran los nombres de esas columnas? Name, address y age. Name, address y age. Y con esto hemos creado un data frame a partir de una lista de listas de Python. Pueden observar, pueden estudiar un poco más las diferencias entre ambos y ver cuál se ajusta más a lo que ustedes están pretendiendo crear. De F2 hacemos el print y imprimimos exactamente los mismos valores que teníamos anteriormente. Bueno, quizás por ahí cambia alguno que otro dato, la edad, por ejemplo, de Joe, en fin. Ustedes podrían preguntarse en estos momentos cuándo debería crear un data frame en pandas usando un diccionario y cuándo debería crearlo con una lista. Esto depende en realidad de varios factores. Se puede preferir usar uno sobre otro dependiendo de esos factores. Por ejemplo,
El uso de diccionarios puede ser mucho más rápido. Si vimos acá, los diccionarios son quizás más intuitivos al momento de crearlos, porque podríamos tener bajo la llave name todos los nombres de nuestros usuarios, podríamos llamarlo de esa manera. Recuerden que si uno de estas listas tiene un valor diferente, en este caso serían 4, y las otras tienen solamente 3, esto nos va a dar un error o un value error. Deben de tener en cuenta que deben contener la misma cantidad de valores. Entonces, puede ser más rápido con las listas, ya que puede incluir los nombres de las columnas como claves e incluir los valores de la columna como una lista para las claves o las llaves. Clave o llave es lo mismo para referirnos a un diccionario. Pero una desventaja de usar el diccionario es que las columnas no conservan el orden en las que se ingresó y en su lugar el orden por defecto será el orden alfabético. Esto también es importante tener en cuenta al momento de crearlos por medio de unas listas. Y obviamente es importante si el orden de las columnas para nuestro caso es importante. Y el uso de una lista de listas nos permite introducir cada fila de datos, como podemos ver acá. Cada fila de datos como una lista separada. Puede llevar, sí, un poco más de tiempo que el uso de un diccionario, ya que los nombres de las columnas deben añadirse como una lista separada después de que se añaden las listas, como vemos o como vimos acá con la palabra reservada columns. Sin embargo, la lista de listas le permite ordenar los nombres de las columnas específicamente, lo que puede ser muy importante.